Hola alumnos, muy buenas tardes. Ya hemos visto nuestros temas anteriores, hemos revisado los tipos de razonamiento, la formación de conceptos y así sucesivamente. Hoy vamos a ver en nuestro tercer tema el juicio de predicación, ¿vale? Muy bien, comencemos definiendo qué es un juicio. En todo razonamiento, se da por sentado que los conocimientos previos, ya hemos visto los conocimientos previos que se formulan en las premisas, se da por sentado que han de ser verdaderos para poder obtener una conclusión verdadera. Bien, vamos a poner algunos ejemplos. Si relacionamos el concepto sencillo cuadrado, por ejemplo, con el concepto complejo cuatro lados, podemos construir a partir de estos dos conceptos el siguiente conocimiento. El cuadrado tiene cuatro lados, ¿no es cierto? ¿Se dieron cuenta? Utilizamos el concepto sencillo cuadrado como sujeto, aquí está, y ahora utilizamos el concepto complejo cuatro lados como predicado. Listo, los unimos con un verbo y tenemos que un cuadrado tiene cuatro lados. Ahora, si relacionamos el concepto complejo ser humano con el concepto sencillo inmortal, obtenemos el siguiente conocimiento. Los seres humanos no son inmortales, ¿vale? Entonces, el primer ejemplo fue un cuadrado tiene cuatro lados. Y el segundo es los seres humanos no son inmortales. Ahora, ¿se dieron cuenta de que ambos son verdaderos? Es verdad que el cuadrado tiene cuatro lados y es verdad que los seres humanos no son inmortales. Ahora ustedes den un ejemplo, hagan una pausa breve, den un ejemplo de conocimiento que relacione los conceptos día y caluroso. Pausa. Muy bien, ¿qué tal les fue? A ver, vamos a ver cómo se relacionan. Ahí va. Dice, a ver, esto me salió a mí. Este día es caluroso. ¿Qué les parece? Ahí está mi conocimiento que surge a partir de relacionar el concepto sencillo día con el concepto sencillo caluroso. Este día es caluroso. ¿Con qué los uní? Fíjense, esta es la lección siguiente. Los uní con es. Este día es caluroso. A ver, ustedes den otro ejemplo de conocimiento que relacionen los conceptos, que ahora relacionen los conceptos sencillos tierra y el concepto sencillo plana. A ver, pausa. Muy bien, regresamos. A ver, ¿a ustedes qué les dio? A mí me dio esto. La tierra no es plana. Pero también podemos decir la tierra es plana. Es plana. Ahí tenemos dos juicios que no sabemos, en este momento no sabemos si es conocimiento o no. De que son juicios, porque tienen un primer concepto que la hace o que funciona de sujeto, tierra, y un segundo concepto, ya vimos, que es plana. Y estamos diciendo que la tierra, en este caso estamos diciendo no es plana, o sea, estamos uniendo los dos conceptos sencillos con el conectivo no es plana. Aunque también podemos usar los mismos conceptos tierra y plana con el conectivo es, para decir la tierra es plana. Ahora, ¿ustedes creen que la tierra es plana o que no es plana? Bueno, pues si se demuestra que la tierra no es plana, entonces este juicio sería verdadero, por lo tanto sería conocimiento. Pero si se demuestra sin lugar a dudas que la tierra es plana, entonces este juicio sería el verdadero y por lo tanto sería conocimiento. Ok, ahora den otros dos ejemplos de conocimientos que relacionen otros dos conceptos que ustedes quieran, los que ustedes quieran. Solo recuerden
que una afirmación o negación que sea falsa, o sea, si les resulta, como aquí, negación, o una afirmación que sea falsa, entonces no es conocimiento. Falsa no es conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que el conocimiento siempre es verdadero, por eso se llama conocimiento. Si algo es falso, no es conocimiento. Y como nosotros andamos en busca del conocimiento, pues no nos interesa la falsedad. ¿Listo? Hagan su ejercicio. Pausa ahora. Excelente. Regresamos. Número 2. Dado que la verdad la definimos como la adecuación entre el pensamiento, o sea, lo que pensamos, y la realidad misma, entonces, todo conocimiento que vamos a calificar de verdadero está suponiendo un acto que sentencia, o sea, que juzga, que el contenido de tal conocimiento en nuestra mente concuerda con lo que realmente es el objeto allá afuera, el objeto al que el contenido de nuestro pensamiento se refiere. Entonces, el llamado acto judicativo, o sea, el acto de juzgar, el acto de hacer un juicio nos permite entender lo siguiente. Mucho ojo, vamos a llamar juicio a todo contenido de nuestro pensamiento, o sea, cualquier cosa que tú pienses, que tenga una naturaleza y una estructura, o sea, una forma lógica tales que tenga sentido hablar de su verdad o de su falsedad. ¿Vale? Eso es un juicio. Un juicio es cualquier cosa que nosotros digamos o pensemos y que al afirmarlo, al escribirlo, al expresarlo, podamos decir si el juicio es verdadero, si el juicio es verdadero o si el juicio es falso. Si el juicio es falso, si el juicio es falso, entonces no es conocimiento. Pero si el juicio es verdadero, entonces hemos encontrado el conocimiento. A ver, ahora ustedes digan algo de alguna persona. Piensan en alguna persona. Digan algo de esa persona que conozcan ustedes. Algo que podamos decir que es verdad. ¿Qué es verdad de esa persona? A ver, hagan una pausa en este momento y regresamos. Bien, continuamos. A mí se me ocurre lo siguiente. Se me ocurre decir, mi esposa es hermosa. Ahí está. ¿Y saben qué? Lo califico como verdadero. Claro, eso es un contenido muy, muy subjetivo, ¿no es cierto? Mi esposa es hermosa, pues porque un esposo que quiere a su esposa, pues cómo no le va a parecer hermosa. Entonces para mí eso es verdadero. A lo mejor para alguien es fea mi esposa y dice, mi esposa es hermosa, es falso, porque no es hermosa tu esposa, Armando. En fin. Pero para mí esa es verdadera. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Digan algo de alguna cosa a su alrededor, la que sea, algo que podamos decir que es verdad. Hagan una pausa ahora. Bien, regresamos. A ver qué les resultó, chicos. Vamos a ver. Esta pluma pinta azul o color azul, como quieran ustedes decirlo. Aquí está mi pluma. Ahí está. A ver, voy a rayar con ella. Sí, así es. Pinta azul. Por lo tanto, es verdadera. Entonces, estos dos juicios, mi esposa es hermosa. A ver, yo veo a mi esposa y wow, si es hermosa, por lo tanto es verdad. Y si es verdad, ¿qué tenemos, muchachos? ¿Qué tenemos frente a nosotros? Conocimiento. Ahora, aquí hay una pluma. Si esta pluma pinta de verdad azul, fíjense, yo digo, esta pluma pinta azul. Y voy y verifico que la pluma efectivamente pinta azul, entonces el juicio es verdadero. Y si es verdadero, entonces, ¿qué nos encontramos? Con conocimiento. Excelente. A ver, otro ejercicio. Digan algo sobre una persona
que podamos decir que es falso. A ver, háganlo. Hagan una pausa en este momento y regresamos. Bueno, regresamos y a mí me salió lo siguiente. ¿Sí? Yo digo sobre una persona, yo digo, mi hijo nació sin brazos. Ahí está. Mi hijo nació sin brazos. Eso es lo que yo digo. Ese es el contenido proposicional de mi pensamiento y de mi habla. O sea, yo estoy pensando, mi hijo nació sin brazos y lo digo, mi hijo nació sin brazos. A ver, ahora voy a voltear a ver a mi hijo. No, pues como, si yo vi cuando nació y nació con brazos, entonces no es cierto que mi hijo nació sin brazos. Por lo tanto, la proposición, o sea, ese juicio es falso. Y si es falso, entonces este no es conocimiento. Si es falso, no es conocimiento. ¿Me expliqué? Bien, otro ejercicio. Digan ahora algo sobre alguna cosa, la que sea que esté a su alrededor, que podamos decir que es falso. Eso que digan de ella. Hagan una pausa en este momento y regresamos. Bien, regresamos, aquí estamos y voy a decir lo siguiente. Mi computadora es transparente. Aquí tengo yo mi laptop, mi computadora es transparente. Es lo que dice el juicio, mi computadora es transparente. Ese es el pensamiento, ese es la expresión, pero habría que verificarla con la realidad. A ver, veo mi computadora, no es transparente. No, yo no veo lo que tiene dentro de la computadora. No es transparente como un cristal. Entonces la calificamos de falsa. Y si es falsa, entonces este juicio no hace referencia a un conocimiento. ¿Se dan cuenta? Hay juicios que parecen decir cosas verdaderas, pero cuando vamos a la realidad, verificamos que no es verdad lo que afirman, sino que es falso. Por lo tanto, eso no es conocimiento. Muy bien, pasemos al segundo punto. ¿Cuál es la estructura de estos juicios que acabamos de poner aquí y de cualquier otro juicio? ¿Cuál es la estructura básica? Bueno, la cualidad propia del juicio de ser verdadero o falso, ¿se acuerdan? El juicio puede ser verdadero o falso, nos permite determinar los elementos de su estructura, los elementos básicos. Y la estructura más simple, es decir, la forma lógica más elemental de un juicio, la forma lógica más elemental de un juicio se compone de los siguientes 3 elementos. Ahí va. En primer lugar, sujeto, predicado y cópula, como ya se habrán podido dar cuenta. El sujeto lo vamos a definir como el concepto que representa mentalmente a un objeto, al que debe corresponder el juicio para poder decir, para poder afirmar que sea verdadero o falso. Ese es el sujeto. Por otro lado, el predicado también es un concepto, nomás que es un concepto formalmente distinto del sujeto, pero con el cual puede entrar en una relación de conformidad o de no conformidad con el sujeto. Y finalmente está la cópula. La cópula, como dije al principio, es el elemento por el cual el pensamiento establece la ¿qué? La relación. Relación de conformidad o de no conformidad entre el sujeto y el predicado, precisando así el modo como se corresponde en la realidad y el contenido del pensamiento. A ver si regresamos a no sé, aquí, mi computadora es transparente. Este primer concepto sería el sujeto y transparente
Es un concepto formalmente diferente al primero, con el cual entra en una relación lógica mediante la cópula, acuérdense, cópula, mediante la cópula es. Entonces se dice que mi computadora es transparente, pero como aquí afuera, aquí en la realidad, ¿sí? No en el papel, no en el pensamiento, sino aquí en la realidad, mi computadora no es transparente, es por eso que es falsa. ¿Pero se acuerdan de las verdaderas? Esta pluma, sujeto, pinta azul. Ay Dios, ahí está, control Z. Esta pluma pinta azul. Esta es verdadera porque el color azul sí está relacionado en la realidad con esta pluma. O por ejemplo, hermosa, que es la característica, sí entra en relación objetiva, real, con mi esposa. Y por eso la cópula es la que une a estos dos conceptos. Así es que estos son los tres, repito, los tres elementos de la estructura lógica de un juicio. Bueno, pues es precisamente la cópula, vamos a llamarla cópula predicativa, la que al afirmar o negar la relación, la conformidad o no conformidad entre el predicado y el sujeto, da el contenido del pensamiento en la forma de juicio. La cópula, que puede ser afirmativa o negativa, es el elemento formal del juicio. Mientras que sujeto y predicado son los elementos materiales, que solo al ser relacionados por la cópula configuran el juicio. Es como si estuviéramos construyendo un muro de tabiques o tabicones. Imagínense, a ustedes les gustaría construirse una recámara o una casa con puros tabicones y luego que se las entreguen y ustedes voltean a ver el muro y se dan cuenta que los tabicones no están pegados con cemento. Pues no, van a decir ese muro es falso, se puede caer hasta con una patada, ¿no? Lo que necesitamos es pegar los tabiques o los tabicones uno con el otro con el cemento, con la mezcla. Bueno, algo semejante sucede con el sujeto y el predicado. Si no hay un elemento que los una, que los pegue, que los relacione en una relación, repito, de conformidad o no conformidad, entonces no tenemos un juicio, no tenemos nada. A ver, ustedes qué cópula, qué unión utilizarían para relacionar el concepto sencillo triángulo y el concepto sencillo complejo tres lados, como lo hicimos hace un rato. ¿Verdad? Está bien fácil. Se dice de este modo, se dice el triángulo es una figura geométrica de tres lados. Ahí está. Vamos a identificar el primer elemento, triángulo. El conectivo, o sea, la cópula, es. Y el predicado sería figura geométrica de tres lados. Ahí está. Entonces ya pudimos juntar figura geométrica de tres lados con el concepto triángulo mediante el pegamento, o sea, mediante la cópula es. A ver, ¿cuál cópula utilizarían para relacionar el concepto complejo agua pura con el concepto sencillo incolora? ¿Y cuál juicio resultaría? A ver, anótenlo. Hagan pausa, anótenlo ustedes. Regresamos. Bien, pues me parece que nos quedó algo así como esto. El agua pura es incolora. Listo. Ahí está. Hemos pegado el concepto sencillo agua pura con el concepto
adjetivo incolora y lo hemos pegado con el conectivo, o sea, con la cópula es. Porque solito, fíjense, vamos a quitar es. ¿Qué dice ahí? El agua pura incolora. No dice nada. Y aunque parezca que dice algo, la verdad es que no dice nada. El agua pura incolora. Si ustedes entraran a mi estudio y me dijeran, profesor, el agua pura incolora, yo diría, ¿qué? ¿El agua pura incolora qué cosa? Es que el agua pura incolora. No, ¿qué cosa? ¿Estás loco? ¿Qué? Te diría. Porque no estás diciendo nada. Sin embargo, si dicen, el agua pura es incolora, entonces yo diría, correcto, así es verdad. Y ya tendríamos un juicio. ¿Por qué? ¿Porque es verdadero? No, acuérdense que no todos los juicios son verdaderos. No, tenemos un juicio porque ya logramos decir algo. Hemos logrado decir algo. Algo que ya podemos calificar de verdadero o de falso. Si decimos, a ver, el agua pura es incolora. A ver, vamos a ver en la realidad, ¿el agua pura es incolora? Sí, mira, y hay agua pura, allá también hay agua pura, y yo siempre he visto agua pura y nunca tiene color. Por lo tanto, ahí está, es verdadero. Y si es verdadero, entonces este juicio es conocimiento. Ok, ¿se dan cuenta que los anteriores juicios resultantes son afirmativos? Fíjense, el agua pura es, dice que sí es. El triángulo es una figura geométrica de 3 lados, dice que sí es una figura geométrica de 3 lados. Dice que el agua pura sí es incolora. Son afirmativos. ¿Por qué? Porque afirman que el predicado se halla relacionado de verdad con el sujeto. Se halla relacionado realmente con el sujeto. Ahora ustedes anoten 2 juicios negativos, es decir, 2 juicios en los que se niegue la relación entre el sujeto y el predicado. Les voy a poner un ejemplo. Las manzanas no son metálicas. Observen, manzanas. Primer concepto sencillo, manzanas. Segundo concepto sencillo, metálicas. Ok, si hacemos funcionar a manzanas como sujeto y a metálicas como predicado, pero dice, debe ser un juicio negativo, entonces necesitamos una cópula negativa. Ahí está. No son. Las manzanas no son metálicas. Ese es un juicio. ¿Por qué es un juicio? Porque ya podemos decir si es verdad o es falso. Por eso es un juicio. Porque ya podemos decir si eso es verdad o es falsedad. A ver, vamos a ver las manzanas. Ahí hay una manzana, otra manzana. Hemos conocido decenas, tal vez centenas de manzanas en nuestra vida y nunca nos hemos encontrado una manzana que sea metálica y que nos la podamos comer. Tal vez alguien ha visto una manzana metálica, una manzana artística en algún lugar, pero no es una verdadera manzana. Es una representación artística de una manzana. Pero las manzanas, lo que conocemos como manzana, es decir, una fruta comestible, la verdad es que nunca las encontraremos de metal. Entonces, eso de que no son metálicas, eso es verdadero. Ahí está. Listo, verdadero. Entonces, no tan solo ya teníamos un juicio, sino que hemos visto allí en la realidad que es verdad que esto metálico no se encuentra relacionado con esto, manzanas comestibles. Entonces, esto que tenemos aquí es un conocimiento, porque el conocimiento siempre es verdadero. Bien, los juicios se expresan por escrito o verbalmente, ¿no es cierto? Esos enunciados escritos o esos enunciados verbales se denominan proposiciones, muchachos. Repito, los enunciados escritos o verbales se denominan proposiciones. Ustedes acaban de escribir conmigo varias proposiciones en esta hoja para expresar juicios, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que hemos escrito ahí entre comillas
Todos esos son proposiciones. Y es que en las proposiciones, por razones del lenguaje, pueden no estar expresados explícitamente todos los elementos que constituyen el juicio. ¿Se acuerdan cuáles son? Sujeto, cópula y predicado. Frecuentemente los juicios se enuncian en proposiciones en las que figuran un sujeto y un predicado verbal, en los que está implícita la cópula. O sea, no siempre va a aparecer la cópula es. Por ejemplo, si decimos el hombre piensa, el término hombre está funcionando como sujeto, ¿no es cierto? ¿Y qué estamos diciendo del hombre? Que piensa. Por lo tanto, si estamos diciendo que piensa, entonces este es el predicado. Y no tan solo esto, sino que es una proposición afirmativa. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que sí piensa, el hombre piensa. No dice el hombre no piensa, porque sería negativo. No, es afirmativo porque dice que sí piensa. Entonces, sujeto hombre, predicado piensa. O podemos decir los vegetales, sujeto, dice, se nutren. ¿Qué estamos diciendo de los vegetales? Que se nutren. Bueno, si eso estamos diciendo de los vegetales, que se nutren, entonces se nutren es el predicado. Ahora, estamos diciendo que sí se nutren, ¿no es cierto? No estamos diciendo que no se nutren. Por lo tanto, tenemos aquí una proposición. Es una proposición que es posible calificar de verdadera o de falsa. La tierra se mueve. ¿Qué estamos diciendo del sujeto? La tierra. ¿Qué estamos diciendo de la tierra? Que se mueve. ¿Y se dieron cuenta? En ninguno de estos apareció el verbo ser. El hombre piensa, los vegetales se nutren. No está el verbo ser. La tierra se mueve, etc. Bueno, esos son ejemplos de juicios, ¿sí? Juicios con predicado verbal. Y se llaman así se llaman juicios de predicado verbal porque el predicado, muchachos, ya lo observaron, el predicado es un verbo. El verbo pensar, el verbo nutrir, nutrir, ¿y qué otro verbo? El verbo mover. Ahí está. O sea, el predicado es un verbo. A eso se les llama, repito, juicios con predicado verbo, o sea, predicado verbal. Pero no solo estamos enunciando juicios, sino que nos damos cuenta, en primer lugar, que los tres que acabamos de ver arriba son afirmativos. Fíjense, el hombre dice, el hombre piensa. Estamos afirmando, ya lo habíamos dicho. Los vegetales se nutren, o sea, sí se nutren. Y la tierra se mueve, o sea, sí se mueve. No estamos diciendo el hombre no piensa, o los vegetales no se nutren, o la tierra no se mueve. No, estamos diciendo que sí. Y si estamos diciendo que sí, entonces se llaman afirmativos. En segundo lugar, los tres son verdaderos. O sea, es verdad que el hombre piensa. Es verdad que piensa. Es verdad que los vegetales se nutren a sí mismos. Y es verdad que la tierra se mueve. Los tres son verdaderos. Y en tercer lugar nos dimos cuenta que en los tres está implícita la cópula. No tienen cópula. Que quede bien claro eso. No tienen cópula. Y aún así son juicios. Nada más que son juicios con predicado verbal. A diferencia de los que sí tienen cópula, ¿se acuerdan? Como este, por ejemplo. Las manzanas no son metálicas. Ya habíamos quedado que no son, o, es, o, el triángulo es. ¿Se acuerdan? Esa se llama cópula. Ya lo habíamos visto aquí arriba. La cópula es el elemento por el cual el pensamiento establece la relación de conformidad o no conformidad. Pero se usa el verbo ser. Ser. El agua pura es incolora. Es o no es. Pero cuando no aparece el verbo ser, sino que nada más aparece un verbo cualquiera que la hace de predicado, entonces se llaman juicios con predicado verbal. ¿Vale? Repito, número 3, en los tres está implícita la cópula, implícita, pero no explícita.
¿Por qué? Porque esos juicios también se pueden enunciar así. Ahí les va. ¿Se acuerdan que dijimos el hombre? ¿Dónde está? El hombre, aquí está. El hombre piensa, no hay cópula, nada más hay sujeto y predicado, pero no hay cópula. ¿Pero qué creen? Sí le podemos poner cópula para que siga diciendo lo mismo. Vamos a ver. El hombre piensa, ahí va. El hombre, sujeto, ahí está la cópula, un ser pensante. Listo. Ahí están los mismos dos conceptos, hombre y pensar, unidos ahora sí con una cópula. El verbo es. Ahora, mucho ojo, ahora tenemos un juicio de predicado nominal. Nominal, ahí está. Es un ser pensante. Predicado nominal, porque existe una cópula. La cópula es el hombre piensa. Este es un juicio de predicado verbal, porque no tiene cópula. Nada más tiene el predicado. Y el predicado es un verbo. Predicado verbal. ¿Se acuerdan que dijimos los vegetales se nutren? No tiene cópula, nada más tiene sujeto y predicado. Y el predicado es un verbo. Lo podemos convertir a un juicio de predicado nominal. Sí, miren, los vegetales, sujeto, son, ahí está, el verbo ser. Cópula del verbo ser. Organismos que se nutren por sí mismos. Listo, ahí está. Es el mismo predicado que está aquí arriba. Entonces ya pudimos convertir un juicio de predicado verbal en un juicio de predicado nominal. A ver, vamos a ver con el tercero. La tierra se mueve. La tierra se mueve, ahí está el sujeto y el verbo, el predicado verbal. Veamos primer elemento, la tierra. Listo, sujeto. Es. Ya, finalmente pudimos poner un verbo, el verbo es. Es que es un cuerpo que se mueve en el espacio. Listo, es el mismo concepto que está aquí arriba. Mueve. No más que ahora ya tiene cópula. Este que estaba aquí, la tierra se mueve, es un juicio de predicado. ¿Qué dijimos? Predicado verbal, porque el predicado es un verbo. Pero este que está aquí es un cuerpo que se mueve en el espacio. Este es un predicado nominal, porque este sí tiene cópula. Bien, los juicios no son un mero juego de conceptos, chicos, sino que anclan en el reino de los objetos reales. Al formular un juicio, el espíritu humano pretende reproducir, aquí en el pensamiento, en la relación mental, pretende reproducir una relación objetiva que realmente existe en el mundo. Por ejemplo, si enunciamos un juicio que diga el azufre es amarillo, este término representa una cosa de la realidad, ¿no? Fíjense, la palabra azufre, que está aquí, está representando a un objeto de la realidad. ¿Cuál es ese objeto de la realidad? Pues el verdadero azufre. A ver, vamos a ver el azufre. A ver, vamos a ver de qué color es. Y entonces cuando conocemos el azufre, nos damos cuenta que sí hay en él esta característica, amarillo. O sea, el azufre sí es amarillo. Y si es amarillo, entonces esa afirmación, porque es una afirmación, ¿no? Porque dice que es amarillo, no dice no es amarillo. No, está diciendo que sí es amarillo, o sea, que amarillo sí se encuentra en el azufre. Y como sí se encuentra, entonces es verdadero. Entonces, cuando enunciamos un juicio de este tipo, lo que el espíritu quiere afirmar es que en el mundo de los objetos reales, el azufre existe con esa característica de ser amarillo, que es justamente lo que el predicado significa. Ahora, otro ejemplo. Si decimos un pentágono tiene 5 lados, eso decimos porque eso está en nuestro pensamiento. Yo tenía esto en el pensamiento y ya lo escribí. Un pentágono tiene 5 lados. La pregunta es, ¿realmente en el mundo real de los objetos matemáticos, en este caso de los objetos geométricos, ¿realmente el pentágono tiene esa característica? El pentágono sí tiene la característica de ser de 5 lados. Penta.
penta, 5, que es lo que significa el predicado. El pentágono tiene 5 lados, porque miren, 5 penta. Es decir, realmente en el mundo existen los 5 lados en un pentágono. Bueno, continuemos. Ahora estudiemos un poco la cópula. La cópula como elemento formal del juicio, ¿vale? Nosotros ya hemos dicho que la cópula es el elemento formal del juicio, o sea, le da forma de juicio a un enunciado propositivo. Vaya, sin cópula no hay juicio. Puede haber, por ejemplo, saludos como, hola, ¿cómo estás? Pero no ser juicio. O puede haber órdenes como, salga de ahí, por favor. Pues sí, se entiende cuando alguien nos dice, hola, ¿cómo estás? Sí, lo entendimos, sí, pero eso no es un juicio. O salga de ahí, por favor, pues sí se entiende, lo entendemos y nos salimos, ¿no? Si nos dan esa orden. Pero eso no es un juicio. Hay admiraciones como, vaya, eso fue increíble. Sí, pero eso tampoco es un juicio. O hay preguntas como, disculpe, ¿sabe cómo puedo llegar al centro comercial? Excelente. Todo esto se entiende, pero cada uno de estos ejemplos no son juicios. Ninguno de estos es un ejemplo de juicio. ¿Por qué? Porque no afirman ni niegan nada, como todos los ejemplos que ya vimos hacia arriba. Estos no afirman nada, no niegan nada, pues no establecen una relación de conformidad o no conformidad entre un sujeto y un predicado. A ver, busquen el sujeto aquí en esto, busquen el predicado, se van a dar cuenta de que no hay. Entonces esos no son juicios. Ahora, en cuanto a la cópula, que es lo que le da a un juicio la forma de juicio, por lo general la cópula afirmativa es expresada, como ya dijimos, es expresada en la proposición por una de las formas del presente indicativo del verbo ser. Cuando elaboramos una proposición usando el verbo ser en su forma afirmativa, o sea, es, o en su forma negativa, no es, se dice que la proposición tiene un predicado nominal. Ya lo acabamos de decir. El hombre, por ejemplo, el hombre es un ser racional. Listo. Sujeto, y el predicado nominal es este. Ahí está. Es un ser racional. En donde ser racional es el núcleo del predicado racional. Y si decimos hoy es lunes, es igualito por la presencia del verbo ser. A veces tenemos juicios con predicado verbal en los que es relativamente fácil cambiarlo a predicado nominal. Ya vimos antes algún ejemplo, ahora vemos este otro. Si decimos el hombre es un ser racional, a ver, quitémosle la cópula es del verbo ser y nos quedaría el hombre razona. ¿Se dieron cuenta? Hombre sigue siendo el sujeto y razona sigue siendo el predicado, nada más que desapareció la cópula. Si desaparece la cópula, que lo hacía de este juicio un juicio de predicado nominal, entonces tenemos un juicio de predicado verbal. Otro ejemplo, la roca es pesada, juicio de predicado nominal por la presencia del verbo ser. Lo quitamos la roca de la roca es pesada, quitamos es y quedaría la roca pesa. ¿Y se dan cuenta que dijeron exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo. Entonces, un predicado nominal o un juicio con predicado nominal puede intercambiarse normalmente por un juicio de predicado verbal. Ahora hablemos rápidamente de la cópula negativa. Contrariamente a la cópula afirmativa, la cópula negativa establece que el significado del predicado no se encuentra en la naturaleza del sujeto. Por eso se puede decir que, en tanto que la cópula afirmativa une, ¿no es cierto?, integra, pega en una síntesis objetiva al sujeto y al predicado, pues ¿qué creen? La cópula negativa, en cambio, desune, separa, niega la síntesis objetiva entre sujeto y predicado. Establece una relación, se dice que establece una relación de no conformidad entre el sujeto y el predicado. Por ejemplo, los abogados.
esta palabra abogados representa a ciertos objetos de la realidad. En este caso, ciertas personas que se dedican al derecho. Ahora vamos a ver el otro concepto, expertos en electricidad. Ya sabemos qué significa expertos en electricidad, que a eso se dedican, en eso estudian, eso manejan, etc. A ver, vamos a ver en la realidad. En la realidad, los abogados son expertos en electricidad y nos damos cuenta de que no. Ser abogado no es un experto en electricidad, por lo tanto, no son expertos en electricidad. ¿Sí? Cuando decimos no son, lo que hace el no son es despegar, separar, desunir, negar la relación entre el predicado y el sujeto. Aún así, si decimos que los abogados no son expertos en electricidad, como esa no relación sí existe, ¿sí? O sea, es verdad que no están pegados expertos en electricidad con abogados, entonces decimos que ese juicio es verdadero, porque así es la realidad. Así es la realidad, aunque el juicio diga no son. O sea, es verdad que no son. ¿Sí? ¿Me explico? Es verdad que no son, que los abogados no son expertos en electricidad. Otro ejemplo, los criminales no son ciudadanos bien intencionados. A ver, criminales, ¿qué cosa es un criminal? Muy bien, ahí está. ¿Qué cosa es un ciudadano bien intencionado? Ok, ya sabemos qué es. En la realidad, los criminales, el ser buen ciudadano o ciudadano bien intencionado está unido con criminal. No, no está unido. Entonces la cópula entendemos que es no son ciudadanos bien intencionados. Y como en la realidad el predicado no está unido al sujeto, podemos decir que este juicio expresa una verdad de desunión, de no conformidad. ¿Sale? ¿Me estoy explicando? La cópula negativa es expresada en la proposición por la negación del verbo ser. Claro, en las proposiciones de predicado nominal, o sea, las que utilizan el verbo ser. Y lo hacemos diciendo no es. O mediante la negación del verbo, cualquier verbo que estemos usando, en el caso de las proposiciones con predicado verbal. En español, la negación, sea del verbo ser o de cualquier otro verbo, se hace mediante el uso del cuantificador ningún, que aparece en ciertas proposiciones, afectando al término sujeto. Veamos algunos ejemplos. Dice, ningún hombre es infalible. A ver, ¿qué cosa es un hombre? ¿Qué cosa es un ser humano? Ya sabemos. ¿Y qué cosa es infalible? O sea, que no comete errores, ¿verdad? Entonces veamos en la realidad. ¿Los seres humanos no cometen errores? No, no hay ninguno. Entonces, cometer errores, el cometer errores sí está relacionado con hombre. O sea, el ser infalible no está relacionado con el ser humano. ¿Sí me expliqué? El ser infalible no está relacionado con el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser falible sí está relacionado con el ser humano. Por lo tanto, ningún hombre es infalible. Ahora fíjense esta partícula ningún y relaciónenla con la partícula es, que es la cópula. Si decimos que ningún hombre es, estamos diciendo que ningún es. ¿Y qué creen? Ningún es equivalente a decir no son. No son. Sujeto, los hombres no son infalibles. Ahí está. Y es exactamente lo mismo. Entonces, conclusión, el ningún es significa que no son. O sea que el predicado no está en el sujeto. No están relacionados. Otro ejemplo. Ningún mineral muere. A ver qué significa mineral. Ya sabemos que es mineral, muy bien. Y a ver, morir. ¿Qué es morir? Perder la vida. O sea, estaba vivo y perdió la vida. Muy bien. Ahora, ¿los minerales estaban vivos? No, ningún mineral está vivo. Entonces, si no está vivo, pues no puede morir. No se puede decir que la plata es un ser muerto. No, porque la plata, como mineral, para que esté muerto, debió haber estado vivo y la plata nunca está viva. ¿Vale? Entonces, ningún mineral muere equivale a decir que los minerales no mueren. ¿Vale? Entonces, el ningún está negando a mueren.
y es lo mismo que decir no mueren. ¿Se dieron cuenta? Bien, una observación, muchachos. No se puede considerar que una cópula es negativa si lo que se niega es el sujeto o el predicado. No, no, no. Lo que debe negarse siempre es el verbo, no el sujeto o el predicado. Por ejemplo, el crimen es justo. El crimen es injusto. A ver, ¿qué es crimen? Muy bien, eso es un crimen, una cosa muy mala. Injusto, ¿qué dice injusto? Que está mal, que no debe suceder, etc. Ahora, ¿el crimen es injusto en la realidad? Correcto. Este juicio es afirmativo debido a la afirmación del verbo ser, porque dice que sí es injusto. El crimen es injusto, aunque el predicado es negativo. ¿Se dieron cuenta que el predicado es negativo? ¿Injusto? Porque injusto significa no justo, y ahí está la negación del predicado. A ver, otro ejemplo. La numeración es infinita. ¿Qué es una numeración? Ok. ¿Y qué es infinito? Muy bien, que no acaba. Números, números, muy buenos números, muchos números. Ok. ¿En la realidad la numeración es infinita? Sí. Por lo tanto es un juicio verdadero. Pero aquí vamos a ver lo siguiente. El verbo dice que es, no dice que no es. Por lo tanto, esta proposición, este juicio, es afirmativo porque dice que es. Ajá. Pero ¿qué creen? El predicado, infinita, es negativo. Este juicio también es afirmativo debido a la afirmación del verbo ser, aunque el predicado es negativo, porque infinito significa no finito. ¿Me expliqué? Infinito significa no finito. Entonces, esta negación no es la que nos interesa. No, la que nos interesa siempre es la negación del verbo ser o de cualquier otro verbo. Dice el juicio, dice esta proposición, el necio es no sabio. ¿Esta proposición es afirmativa o negativa? No que si es verdadera o falsa, no, es afirmativa o negativa. Bueno, pues otra vez el juicio es afirmativo porque dice que sí es. Ajá. Aunque el predicado es claramente negativo, dice no sabio. Entonces no nos importa si dice no sabio, no. Es afirmativo porque dice que sí es no sabio. O sea, el necio realmente no es sabio. O sea, sí es no sabio. Último ejemplo. Algún nombre es viviente. Fíjense, algún nombre, sujeto, es viviente. ¿Viviente es negativo? No, porque dice que vive, ¿verdad? Ok, tenemos una cópula. ¿La cópula dice que es o que no es? Dice que es. Muy bien. ¿Y el sujeto? El sujeto es nombre. ¿El sujeto es negativo o afirmativo? Pues es negativo porque dice nombre. Entonces, es verdad que algún nombre es viviente. ¿Pero qué creen? La afirmación o la negación no viene de la negación del sujeto ni de la negación del predicado, sino de la negación del verbo. En este caso, pues no es negativo, porque también otra vez dice que sí es, aunque el sujeto es claramente negativo. Bien, chicos, le dejamos hasta ahí. Continuamos más tarde con nuestra lección en la sección de clasificación de los juicios de predicación. Hasta luego.